Hola a todos, bienvenidos una vez más a uno de nuestros videos. En esta ocasión traemos el tema de los ETFs. Este tema está de vanguardia, está actual, está teniendo mucha popularidad por algunas razones que vamos a comentar más adelante. Sin más, vamos ahí. ¿Qué son los ETFs? ¿Por qué están causando tanto interés últimamente en estos tiempos del junio 2020? Los ETFs son activos que cotizan en las bolsas de valores de todas partes del mundo. Los ETFs son vehículos, son instrumentos que ayudan a los pequeños y grandes inversionistas a invertir de una manera diversificada y a un bajo costo. Un ETF lo tienes que ver como si fuera un equipo conformado por varios jugadores, donde cada jugador representa acciones, bonos, materias primas, todo ese tipo de cuestiones, y la meta es, de ese equipo, claro, igualar el desempeño de un índice, igualar el desempeño de otros instrumentos financieros que existen en el mercado. Entonces, si se trata de igualar ese índice, ese instrumento, se trata de obtener sus rendimientos o más de esos rendimientos. ¿Ok? Ahora, los fondos de inversión cotizados, como se conocen en español, por sus siglas en inglés Exchange Traded Funds, ETFs, son fondos, como dije, de un grupo específico de empresas o de un sector comercial específico o de un sector industrial específico, pueden ser temáticos incluso, que tienen como estrategia estar analizando el comportamiento de cada uno de esos sectores o empresas, replicarlos incluso. ¿Para qué? Para igualar su desempeño, sus ganancias, sus rendimientos y entregárselos a los inversionistas. Como dijimos, la idea de estos ETFs es reducir el riesgo y aumentar la inversión, diversificar esa inversión. Todos aquellos profesionales financieros, de los cuales hay muchos y muy buenos en todas partes del mundo, recordemos que este fenómeno se está dando a nivel mundial. Los profesionales financieros utilizan estos ETFs para juntar, se los ofrecen a muchas personas, a muchas empresas, juntan el dinero que todos y cada uno de ellos les entrega y construyen estos fondos para generar o igualar las ganancias de los indicadores. ¿Cómo? Pues ya con el dinero en la mano compran un paquete de acciones, un paquete de inversión en commodities, que son materias primas, bonos y otro conjunto de activos como bienes inmuebles, para que generen el valor necesario e igualen a esos instrumentos en el mercado. ¿Ok? Bien, ¿qué tipos de ETFs existen? Hay ETFs especializados y orientados a renta variable, que son acciones, los más populares, los más comunes, por cierto, a inmuebles, a tecnología, a salud, sí, temáticos. Ahora con esto de la pandemia que tenemos durante el 2020, pues el sector salud y el sector tecnología tuvieron un repunte muy impresionante en desempeño y en ganancias. Esto favoreció muchísimo a los ETFs que están especializados y que cubren ese nicho o ese segmento de mercado. Recordemos que para que este tipo de videos se sigan creando es importante que me regales un me gusta, que te suscribas a mi canal y que actives la campanita. Gracias por hacerlo. Regresando al tema, otro tipo de los ETFs son los commodities. Estos invierten en metales, oro, plata, paladio, ese tipo de cosas, petróleo, maíz, arroz, sorgo, trigo. ¿Por qué? Porque también son mercados potencialmente rentables para los que conocen esos mercados. Otro tipo de ETF son los que están dedicados a los altos dividendos.
que se dedican a seguir históricamente a las empresas o a los sectores y saben cómo se va a comportar o pueden predecir con un grado alto de exactitud cómo se van a comportar y entonces invierten en ellos. Otros ETFs, y aquí es muy curioso porque se segmenta mucho en Europa, América, Asia, son los geográficos. Y en comportamiento y en desempeño geográfico se hacen la inversión de esos ETFs. Por ejemplo, hay ETFs que invierten en los países emergentes, hay ETFs que invierten estrictamente en los países desarrollados y así sucesivamente. Otro tipo son los bonos, otro tipo, y muy interesante por cierto, son los ETFs inversos. Estos juegan al contrario del desempeño de las bolsas de valores o de los metales preciosos o del petróleo, ese tipo de cosas. Los ETFs actualmente en el mercado son más de 5,000 en todo el mundo. Y aquí vale la pena observar que de esos 5,000 hay más de 1,000 que son estrictamente europeos. ¿Por qué? Porque en Europa ha tenido un auge bastante fuerte, bastante importante, y ahora es tiempo de que estos instrumentos se posicionen, exploten en el buen sentido de la palabra en América Latina. Recordemos que en América Latina tenemos uno de los índices más bajos de inversión, no solo en valores, en bolsas, en todo tipo de instrumentos. Por eso ahora se trata de que todos los latinos, todos los hispanoparlantes, los brasileños, en fin, crezcamos con nuestras inversiones. En este mercado de los ETFs, como en todo, hay empresas que están dominando actualmente el mercado. Esas empresas son BlackRock, Vanguard, State Street, ese tipo de empresas que están muy posicionadas a nivel internacional. Invesco, por ejemplo, es muy reconocido. Todos ellos, todos estos que tengo mencionados aquí, son los actuales líderes tanto en América del Norte como en Asia y Europa. Estos ETFs superan los 5 billones de dólares ya en dinero, en montos invertidos. Y se espera que durante el 21 y 22 sigan creciendo de manera muy significativa. ¿Por qué? Por las razones que vamos a ver ahora. Ventajas de estos ETFs. Primero, su estrategia principal es la diversificación. Y cuando tú diversificas en tus inversiones, vas a tener mayor probabilidad de éxito. Otra ventaja muy importante que tienen es el mayor acceso a diferentes mercados. Como dije, tú puedes ser un ciudadano de Chile, de Perú, de Argentina, de Bolivia, de Colombia, México, Panamá, Costa Rica, no lo sé, cualquier país de América. Y cuando tienes la posibilidad de invertir en ETFs, puedes invertir en diferentes mercados. Puedes invertir en países desarrollados, en europeos, en asiáticos, en tecnología, en robótica, en salud, lo que tú decidas. Otra ventaja más, y muy importante creo yo, es que son muy fáciles de vender y de comprar, lo cual permite tener de una manera, casi inmediata, liquidez. Y eso para cualquier inversionista es música para sus oídos. Otra ventaja son las bajas comisiones y los costos de administración que tienen, ya que, pues si lo comparas con los fondos de inversión tradicionales, te llegan a costar o te llegan a representar hasta 1/3 en comisiones y en costos de administración. Y decirte que a la larga vas a tener la oportunidad de ganar más dinero porque no estás pagando tantas comisiones o costos de administración, pues para cualquier inversionista son buenas noticias. Otra ventaja que yo considero muy importante, sobre todo para los latinos, los países de América, es tú puedes iniciar con bajos montos tu inversión en ETF. Sí, bajos montos. Estamos hablando de 5 o 10 mil pesos mexicanos
que en términos de dólares estadounidenses serían algo así como $500, $400. Finalmente, la última de las grandes ventajas que se identifican en estos mercados, en estos instrumentos, de ETF, es la transparencia de su composición. Tú, en cualquier momento, cuando inviertes en ETFs, puedes consultar cómo está repartida su cartera, en qué están invertidos, cuál es su composición, cuáles son sus inversiones subyacentes, y si te documentas un poquito te das cuenta lo sano o lo bien diversificado que está tu ETF. Y eso se convierte en algo muy, ¿qué diré?, adecuado para sobre todo los mexicanos y los latinos. Ahora, si hay ventajas, también hay desventajas. ¿Cuáles son estas? Bueno, pues el riesgo financiero. Cuando tú inviertes en ETFs, el valor de tu inversión y el ingreso que obtienes varía. Siempre va a variar. Todos quisiéramos que fuera siempre a la alza, pero no es así. Hay ocasiones en que es a la baja. ¿Cómo o por qué? Pues depende de las empresas o del sector en el que esté invertido el ETF, al que esté replicando el ETF, y por lo tanto hay ocasiones en que lo que vas a ver es una minusvalía. Por eso los ETFs deben ser instrumentos de largo plazo. Ahora, otra desventaja es el riesgo fiscal. En los países desarrollados y subdesarrollados, todos los países, todos los gobiernos, lo que buscan es captar impuestos, captar dinero producto de los rendimientos de los inversionistas. Entonces hay ETFs que sí pueden quedar sujetos a impuestos. Por lo tanto, pues ese riesgo fiscal hay que tomarlo en cuenta. Como inversionista sabes que tienes que pagar tarde o temprano tus impuestos. Por eso la recomendación es que inviertas a largo plazo. Otra cosa importante para los países de Latinoamérica es el riesgo de divisa. La mayoría de los ETFs y los mejores ETFs hasta hoy en desempeño, pues no están en ninguna de las divisas de Latinoamérica. Están generalmente en dólares, en euros, en las monedas más fuertes, en las divisas fuertes. Entonces, al aplicar el tipo de cambio, las fluctuaciones con el tipo de cambio, pues puedes tener un impacto en el valor de la inversión. Ahora, finalmente, la última de las desventajas, que es la liquidez o el riesgo de liquidez, es que si tu ETF tiene una liquidez baja, te va a estar generando costos de operación más altos, o en su defecto, la dificultad para que lo puedas comprar o vender. Me explico. Si el ETF está replicando el mercado del silicio o el mercado del uranio, cosas así muy extrañas, muy poco abiertas, con poca apertura a los simples mortales, pues la dificultad para comprar o vender en un momento dado también va a ser alta. ¿Ok? Esperando que vayamos bien hasta aquí. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario sobre ETFs, sobre su comportamiento, sobre su crecimiento, sobre cómo invertir en ellos o dónde encontrarlos, escríbelo en los comentarios y te podré apoyar o sugerir algunas ideas, algunos sitios, algunas empresas que leer. ¿Vale? Ojo, no se puede eliminar completamente el riesgo. Toda inversión, toda decisión en la vida implica riesgo, toda, mayor o menor. Lo que sí se puede es mitigar, y es justamente donde los ETFs hacen su aparición, porque su diversificación y el cómo la hacen permite repartir ese riesgo. Repartirlo en sectores, en países, en activos, en fin. Si por alguna razón uno de esos activos, uno de esos sectores no está teniendo un buen desempeño, es muy poco probable que todos estén igual. Entonces, al estar tan diversificados, disminuimos, mitigamos el riesgo. Bien, hasta aquí la parte 1 de este interesante tema sobre ETFs.
Les dejo en la parte superior izquierda la liga a la parte número 2 y a otro de nuestros interesantes videos. Por favor, suscríbanse,